El magisterio, en su obligada lucha, nunca pondrá en peligro la educación de la niñez y juventud. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño presenta su programa Acontecer Colprosuma. Bienvenidos amigos televidentes y maestros de todo el país. Les saluda Sonia Daisy Martínez, dándole gracias por su fiel sintonía a nuestro programa Acontecer Colprosuma, donde estamos listos para darle las informaciones más importantes de nuestro noble gremio magisterial. A continuación pasamos a nuestros titulares. Entusiasmo y ganas de formar el futuro de Honduras, maestros de todo el país inician jornada escolar. Fuertes son las denuncias de irregularidades en el concurso para optar a plazas para docentes, lo que catalogan como un fraude hacia el magisterio. Padres de familia no aceptan doble jornada para sus hijos. Entérese qué decisiones están tomando los padres en el interior del país. No se pierda en su sección Análisis y Debates a miembros de la Internacional de la Educación con importantes aportes por la defensa de los derechos del magisterio y del movimiento sindical. Permanezca atento y no se pierda el desarrollo de estas y otras noticias de su programa favorito, Acontecer Colprosuma. Maestros de todos los niveles de educación han iniciado el año escolar, decididos a dar lo mejor por sus alumnos, los que trabajarán los 200 días de clase como lo establece la ley. Escuchemos al presidente del Colprosuma, Elías Muñoz Varela. El magisterio se ha presentado totalmente a las labores educativas a partir del 1 de febrero. Como organización nosotros hemos llamado a nuestros afiliados a que se presenten a sus aulas, lo han hecho, eso es digno de felicitar al magisterio, se han presentado con alegría, con mucho esfuerzo, con voluntad para desempeñarse en esta misión que le ha sido encomendado y que el magisterio muy bien lo ha venido desempeñando. Como colegio garantizamos a los padres de familia, a los niños, a los jóvenes, sus 200 días de clase. Y no lo estamos diciendo los 200 días de clase porque nosotros se nos antoja, sino que es que la ley, el estatuto del docente establece ya esos 200 días de clase. Eso se lo garantizamos a los padres de familia este año, que el magisterio va a estar puntual desarrollando su labor educativa a nivel nacional. La enseñanza y los valores ha sido permanente en los centros educativos, eso no es nuevo. Si el maestro de inicio de sus clases en la mañana y si es al mediodía inicia, eso ha sido histórico, siempre lo hacemos. La verdad es que el maestro está responsable de formar integralmente al niño, no solo en la parte académica, científica, tecnológica, sino que en la parte humana, y en la parte humana va incluido todo lo que son los valores, y eso ha sido todo el tiempo. Mi mensaje a todo el Magisterio Nacional es que responsablemente, puntualmente, estemos en nuestra labor, que se cumpla con la estamenta jurídica que impera en este país. Cuando se cumpla con la ley, ni magisterio, ni padres de familia, ni alumnos, ni gobierno tendremos ningún problema. Cuando entramos a problemas, cuando se violenta la parte jurídica, y eso sí trae confrontación, lo que nosotros no queremos confrontar y lo que nosotros deseamos es que se resuelva la difícil situación que hay en el sistema educativo, poniendo al frente los niños, los jóvenes, el padre de familia, que es el que al final paga todo, no ponerse de acuerdo entre las partes, que pactemos la educación, vámonos al diálogo y así resolveremos la crisis en el sistema educativo. Los alumnos de la Escuela Nacional de Música en Tegucigalpa agradecen a los maestros por inculcar valores y una educación completa que les servirá para la vida. Veamos esta interesante noticia. Buen oído y deseos de superación bien arraigados tiene Henry Jafet Godoy,
Un joven de 15 años que desde pequeño miraba a su padre, maestro de generaciones, tocar diferentes instrumentos de percusión. De allí le nace el amor por la música. En primer lugar, por los sentimientos y la inspiración que tiene la música. Venía aquí a la escuela pequeño y miraba a mi papá tocar, entonces yo decía quería aprender eso y ahorita lo estoy aprendiendo. La institución funciona desde 1953. Actualmente la matrícula supera los 200 estudiantes, graduándolos de bachilleres y maestros aptos para dar clases de música en las diferentes escuelas e institutos del país. Nosotros recibimos niños que han egresado del segundo ciclo de educación básica y ofrecemos el tercer ciclo, ¿verdad? Que es séptimo, octavo y noveno grado. Los niños se inician desde séptimo en la formación instrumental. Ellos llevan un instrumento de especialidad. Para ello, en este momento, estamos haciendo un proceso de selección, ¿verdad?, de instrumentos. Estamos haciendo un proceso también de aptitud. Los maestros son parte fundamental en la educación. Así lo explica Esther García, una alumna destacada. Recalca que sus maestros han dejado huella en su vida, quienes le inculcan valores y conocimientos. Única, porque somos niños que quieren hacer de su vida no una vida normal, sino una vida dedicada a la música. De verdad, maestros súper preparados, que nos educan bien, que nos enseñan, aparte de cosas educativas, sino valores, y nos enseñan a ser mejor persona. Bueno, que estudien bastante, porque tal vez ahorita lo miren como un esfuerzo que no vale la pena, pero ya después cuando tengas que trabajar o tengas que hacer algo más importante, vas a ver que sí vale la pena de estudiar y esforzarse para hacer de Honduras un mejor país. Sin duda alguna, la Escuela de Música con sus 49 maestros forman a los futuros docentes que se desempeñarán en el área educativa musical y en una vida profesional exitosa. Para Acontecer Colpresuma, Montserrat Sarmiento. En otros temas, siempre relacionado a educación, padres de familia están molestos con la doble jornada, en especial con los niños de 5 y 6 años de edad, porque no hay condiciones en los centros educativos. Esto nos lo dice el secretario general del Colprosuma, Roberto Troches. Lamentamos que hemos encontrado escuelas que le falta material didáctico, libros, hacinamiento de niños. La doble jornada la están rechazando los padres de familia. La están rechazando, ¿por qué? Porque llevar un niño de 5 años a estar todo el día en la escuela, un niño tiene derecho a jugar, tiene derecho a una alimentación, tiene sus costumbres de desarrollo en la casa normalmente como lo hacían los kinders, que son los lugares donde deben de estar. Entonces en ese sentido son los padres que están rechazando. Ya muchos compañeros están llamando a la escuela donde los padres de familia en grandes asambleas están desafiando a la autoridad y al gobierno, están diciendo no, nuestros hijos van a ir una sola jornada a la escuela porque el golpe ha sido para el bolsillo de ellos. Los niños que son muy pequeños no están resistiendo la jornada laboral que los docentes ya los tienen sometidos. Recuerde el calor de las aulas, el hacinamiento de las escuelas donde hay muchos alumnos. Entonces los niños que caminan 2 o 3 kilómetros están yendo, 4 kilómetros están yendo y no regresan por la tarde. Entonces todo eso ha generado un problema que es el padre de familia que han dicho no y están pidiéndole a los directores, a los centros educativos que de una sola vez se autorice una sola jornada porque eso les está lesionando sus intereses y está dañando la integridad física de los niños. No hay una merienda escolar, no es cierto que hay equipado, ahí se ha dicho que se le va a dar comida a los niños, ¿dónde está la comida? No ha llegado todavía, entonces en ese sentido lo que están haciendo los docentes es cumpliendo con su jornada, pero el padre de familia se los está llevando y no están regresando en la tarde. Entonces, lejos de servirle la educación, esto lo que está haciendo es acortando la jornada laboral de trabajo, porque el profesor está, pero si solo le llegan 10 por la tarde, ya no tiene toda la cantidad de niños que estaban en la mañana, ese es un problema porque no va a tener que retroalimentar otra vez los temas el siguiente día, y eso empieza a retroceder en el sistema educativo. Doble jornada en los centros educativos selectivos, decisión que nosotros extrañamos porque la tomó de esa manera y la hizo en forma selectiva solo para los centros educativos y no la hizo en general. Y los centros privados, ¿por qué no también? Y otros centros que tienen que hacerlo al igual que nosotros. Aquí no hay castas ni grupos privilegiados. Aquí la ley es de orden público y pareja para todo el mundo, tal como manda la Constitución, con los mismos derechos y las mismas garantías. En ese sentido, nosotros por eso nos hemos vuelto
los padres de familia en rebeldía en contra de esta disposición ministerial. Y es por lo tanto que en Santa Bárbara, la cabecera departamental, donde no se permiten medidas dictatoriales, hemos pegado el grito al cielo en torno a esa disposición de esa doble jornada. Nos afecta la bolsa. Somos padres de familia que unos tenemos ingresos y otros no tienen ingresos. Otros están esperando que les venga el bono 10.000 para comprar los zapatillos a los niños, cosa que todavía no les ha llegado ni no sé cuándo les irá a llegar. Tienen que caminar 2 y 3 kilómetros muchos niños. Y le puedo mencionar el caso de la comunidad o la aldea de Gualjoco en Santa Bárbara. Estos niños para poder venir al centro de Luis Bográn caminan 2 y 3 kilómetros, otros hasta 4 kilómetros de Los Anises, de San Gaspar, de la 22 y así, lugares sectoriales que acuden a recibir el pan del saber. La inseguridad de los niños, ¿cómo cree usted que nosotros vamos a tener los niños de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde? ¿Cómo es posible que los padres de casas solas, las madres de familia, nuestras mujeres van a dejar nuestras casas solas a merced de irse a la escuela a cuidar a los niños de 11 de la tarde, cuando el señor dice que es obligación? ¿Cuenta de qué? Si nosotros no somos empleados del Ministerio de Educación Pública, ni somos subalternos del señor ministro, ni del director departamental de educación, ni mucho menos del distrital. Ellos sí son subalternos de ellos. Nosotros vemos por qué y esa orden dictar. En este sentido, Santa Bárbara le dice no a esa doble jornada que este señor ministro Marlon Escoto, y le pedimos públicamente al señor presidente de la República que si él quiere mantener en armonía las cuestiones educativas y que el proceso educativo se lleve a cabo, y si el presidente quiere que nosotros les digamos a los maestros que cumplan 200, 220, 230, 240 días, nosotros lo logramos siempre y cuando el diálogo sea y que no se nos imponga nada. Señor presidente de la República, se lo digo públicamente, ordénele al señor ministro de Educación que en nombre de los padres de familia le pedimos que se derogue esa decisión arbitraria de habernos impuesto esa doble jornada. De padres de familia a nivel nacional, le puedo mencionar a su presidente Samuel Rivera de Comayagua, a Marcio Aníbal Lara Tejada del Empira, su paisano, señor presidente, a Rolando Vanegas de Colón, y en fin, así sucesivamente. Esta es una sociedad legalmente organizada, electa en asambleas y, ¿cómo se llama? Por lo tanto, nosotros estamos actuando con propiedad y por mandato de las asambleas de los padres de familia. Próximas entrevistas estaremos dando a conocer a través de Acontecer Colprosuma cómo los padres de familia dicen no a las asambleas públicas, y puedo garantizarles todas convocatorias a todos los padres de familia en horas que ellos mismos deciden, y esas asambleas son nutridas y son sumamente concurridas con cantidades de 300, 400 y hasta 500 padres de familia según el alumnado que tenga cada centro educativo. Una educación de calidad y proteger los derechos del magisterio fueron los puntos principales en la primera reunión de la dirigencia magisterial, que se llevó a cabo en la sede del Colprosuma. Veamos a continuación. Que se asegure una educación de calidad y garantizar que ésta sea gratuita es el principal objetivo de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, quienes realizaron su primera reunión. Debe de fortalecerse el centro educativo en material didáctico, en infraestructura, el pago puntual a los educadores, debe regresar la matrícula gratis a los diferentes centros educativos, como un apoyo a los padres de familia, a los niños y jóvenes que son el presente y el futuro de nuestro país. A todo esto está apostando la Federación. Los derechos y conquistas del magisterio también serán punto toral, por lo que buscarán un diálogo permanente entre autoridades de educación y el magisterio. Elaboramos estrategias para hacerle frente a todo este atropello y a todo escalada de acuerdos que vienen a disminuir los derechos del magisterio en general. La planificación y diferentes comités ya fueron definidos en esta primera reunión de las 6 organizaciones magisteriales de Honduras. Los representantes del Colegio Profesional Superación Magisterial se comprometen para velar por los agremiados y que no se atropelle la educación en el país. Más sin embargo, el mensaje del Colprosuma es un mensaje de unidad, de esperanza. Estamos siguiendo las instancias nacionales e internacionales en base a los abogados con la ayuda
de todas las leyes anteriores y todo el estamento jurídico para poder defender los derechos de los compañeros. Para Acontecer Colprosuma, Montserrat Sarmiento. Varias irregularidades en el examen para optar a una plaza en el Sistema Educativo Nacional reportan los miembros de la Junta de Selección del Departamento de Intibucá. Escuchemos estas denuncias. Fue sorpresa para nosotros porque viene incluida prebásica y básica al mismo tiempo. Entonces, como Junta de Selección y analizamos la situación, pues aplicamos solo para prebásica, el 28. El mismo día, al finalizar las pruebas de prebásica, la Junta de Selección nos reunimos para tomar decisiones cómo hacer para aplicar al día siguiente la prueba de básica, en lo cual discutimos y aprobamos que la prueba de básica se iba a elaborar aquí en el departamento, en lo cual el estatuto nos da potestad para que la Junta de Selección podamos elaborar dichas pruebas y no estamos fuera de ley. Los que están fuera de ley es la Secretaría, porque no sé de dónde sacan que ellos mismos podían elaborar sus pruebas. De esa forma nosotros elaboramos las pruebas el 29 por la mañana y las aplicamos en la tarde. Muchos maestros de media venían a concursar, en la cual ya andaban exámenes de los exámenes ya corregidos, ¿verdad? Condenamos nosotros a la Secretaría de Educación porque es un juego que están haciendo con el magisterio, ¿verdad? Hay influencia política y el hecho está que compañeros de otros departamentos nos comunicaron que en medio de las pruebas ahí venían ya los exámenes contestados. Entonces así hay mucha política metida en esto. Hay fraude. Siempre ha habido, lo va a haber, hasta que nosotros levantemos cabeza como magisterio, tenemos que enmendar esto. Procedimos a inscribir los niveles de prebásica y básica. La sorpresa es que cuando estamos ya culminando el proceso de inscripción, se nos dice que se inscriban a los centros básicos para EIB y la escuela bilingüe, los cargos directivos. Entonces nosotros como Junta, no estaba planteado dentro de la Junta, no procedimos a inscribir porque en ese momento lo vimos ilegal porque no era un acuerdo de Junta. En el mismo departamento de Intibucá, específicamente en el municipio de Camasca, maestras de la escuela Juan Ramón Molina denuncian que se ha creado una escuela privada paralela a la pública y que la corporación municipal de este sector está regalando uniformes y supuestamente se les está dando recursos económicos para eliminar la escuela pública que ha funcionado por muchos años. Veamos a continuación. La escuela ha sido afectada enormemente en cuanto a la matrícula, ¿verdad? Niños que este año iban a ingresar a su primer grado, ahora los han retenido en la escuela privada, ¿verdad? Si realmente es una escuela privada, tiene que funcionar exclusivamente con fondos de los padres de familia, ¿verdad? La cuota que ellos deben de pagar a la escuela privada, pero ellos se están valiendo de el apoyo que da la corporación municipal a ofrecer becas útiles, ¿verdad? Y que eso pues a nosotros nos imposibilita porque somos del sector público y que pues la población que llega a la escuela pública son de escasos recursos. Se planteó de otra forma, como un centro de capacitación, luego le han ido cambiando el nombre, ¿verdad? Y ahora pues los resultados son dañinos para la educación pública. Eso es lo que nosotros lamentamos, de que en nuestro pueblo la población estudiantil es bien escasa y no hay necesidad de crear otro centro oficial porque no hay población estudiantil, si más bien nosotros estamos pensando, ya con un poco de temor, de que tienen que reubicarnos en otro centro educativo porque la matrícula en nuestra escuela es bien poca. Y si están creando otro centro oficial, entonces no vemos la necesidad. Pues ellos aquí han venido y aquellos se comprometieron de que no iban a tocar la población estudiantil del casco urbano, pero cosa que no han cumplido porque a las jardineras les quitaron alumnos que ya estaban matriculados en sus centros educativos. Han habido ofrecimientos de becas, de uniformes por parte de la alcaldía de nuestro municipio para que estos niños puedan llegar a ese centro educativo. Nosotros como docentes tenemos la capacidad de competir
en lo académico, pero no en lo económico, porque no tenemos la facilidad de decir, puedo ofrecer esto, lo otro a los niños. Entonces es una situación que realmente nos preocupa, porque somos 9 maestros los que quedaríamos al acéfalo al darse estas estructuras a este centro educativo. A continuación escucharemos nuestra opinión editorial. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Fortalezcamos nuestra organización y defendamos las instituciones de previsión. La lucha histórica de los trabajadores de la educación tuvo como uno de sus logros la creación de nuestro Instituto de Previsión del Magisterio a principios de los años 70. Antes de esa época, los docentes no teníamos derecho a una jubilación. Dependíamos en el mejor de los casos de los favores que los gobernantes quisieran dar a los docentes bien portados y sumisos ante los gobernantes de turno. Complementariamente y poco a poco, las organizaciones magisteriales, particularmente el Colprosuma, fuimos creando nuestros propios fondos de ayuda mutua al amparo de nuestra ley constitutiva y nace así el Fondo Profesor Leovigildo Pineda Cardona. En todos estos años, nuestros afiliados, afiliadas y sus familias han sido beneficiados con indemnizaciones por fallecimiento, seguros de sobrevivencia, auxilio funerario, bonos por maternidad o paternidad, otorgamiento de préstamos y tantos otros beneficios en proceso. Ante el asalto gubernamental del INPREMA a principios del 2011, nuestra organización tuvo que concentrarse en fortalecer las finanzas internas y tratar de otorgar mayores beneficios a nuestros afiliados y afiliadas. Los beneficios tienen la garantía de cumplimiento en base a las reservas patrimoniales que posee la organización. Nos imaginamos que algo similar ocurre con las demás organizaciones fraternas. Jamás renunciaremos a rescatar el INPREMA. Al mismo tiempo, tenemos que seguir defendiendo la educación pública y, sobre todo, seguir fortaleciendo las finanzas y el patrimonio de nuestra organización. No podemos permitir que a través de leyes dictatoriales emitidas por un Congreso abusivo se pretenda secuestrar los recursos de nuestra organización. Los afiliados y afiliadas debemos fortalecer los beneficios que se otorgan con fondos propios de nuestro colegio. No debemos permitir que se nos siga aumentando el porcentaje de aportación al INPREMA y que nuestros ahorros corran la misma suerte que han tenido nuestras cotizaciones que han servido para financiar el enorme déficit fiscal. Como ya sabemos, con el asalto al INPREMA se aumentó el porcentaje de cotización, se aumentó la edad para jubilarse y se redujo el monto mensual de la pensión y bloquearon otros beneficios y servicios prestados a los docentes. Ahora, se pretende hacer lo mismo con los ahorros que tanto esfuerzo han costado a los docentes. No debemos permitirlo. Debemos fortalecer nuestra organización y defender su patrimonio. No podemos quedarnos pasivos o indiferentes con las agresiones, independientemente de las denuncias en las instancias internacionales sobre estas violaciones a la libre organización y a la libre administración de nuestras cotizaciones sindicales. Debemos también tomar iniciativas a nivel interno. En un plano más general, alertamos y llamamos a la lucha por la defensa de todas las instituciones públicas de previsión, ya que los grupos de la oligarquía financiera pretenden asaltar esas reservas patrimoniales. Defendamos el derecho a la libre organización profesional y a la libre administración del patrimonio colectivo derivado de nuestras aportaciones. De lo contrario, que Dios nos agarre confesados, porque nos asiste la razón
persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Bueno, a continuación tendremos nuestro segmento de temas y debates. Brevemente vamos a una pausa comercial. En breve, miembros de la Internacional de la Educación comparecen con dirigentes magisteriales para discutir sobre los atropellos gubernamentales a nuestras leyes y derechos sindicales que nos asisten. No nos cambien, ya volvemos. No tenemos pupitre. No tenemos techo. No tenemos sanitario. No tenemos merienda. Pero sí tenemos profes. Canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Colprosuma. Colprosuma. Despierte, profe. Mejor me hubieras dejado seguir soñando. Mejor juguemos. ¡Juguemos, pues! ¡Ese es mi profe! Colprosuma. Análisis y debates en Acontecer Colprosuma. Análisis y debates en Acontecer Colprosuma. Continuando con nuestro programa en el tema de análisis y debates, tenemos el placer de presentarles a ustedes dos personas muy importantes que nos harán grandes reflexiones en cuanto a la problemática educativa.
tenemos el placer de presentarles a la compañera Gabriela Bonilla, que es la representante de la IE regional a nivel internacional. ¿Cómo está? Mucho gusto, Gabriela. Bienvenida. Buenas noches. Asimismo, tenemos el placer de presentarles al presidente de la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma, el compañero Elías Muñoz Varela. Bienvenido, profesor. Mucho gusto, buenas noches. Buenas noches. Gabriela, usted conoce la problemática de nuestro país y creo que de los demás países de Latinoamérica. ¿Cómo ve la IE la problemática magisterial en Honduras en relación a los demás países de Centroamérica y Latinoamérica? Bueno, gracias Sonia por la invitación y buenas noches a las televidentes y los televidentes de Acontecer Colprosuma. Nosotros en la Internacional de la Educación, tal y como decís vos, hemos podido conocer la realidad educativa de América Latina a través de nuestros sindicatos afiliados en esta región. ¿Cómo vemos la situación de Honduras? La vemos muy particular y con mucha preocupación. ¿Por qué? Porque Honduras es el primer país en América Latina en enfrentar un golpe de Estado en este nuevo siglo. Y Honduras es el país que ha puesto a sus maestras y a sus maestros a tener que defender la democracia. Entonces, si bien se comparten en otros países las problemáticas de ataque a la educación pública, de desprestigio del magisterio, en otros países no se vive tan fuertemente el ataque directo a las organizaciones magisteriales y al derecho a la educación pública en Honduras. Así es que la respuesta a esta pregunta sería que miramos con preocupación el ataque, el desprestigio contra el magisterio y esta situación en que sabemos que si los sindicatos no se respetan, no se puede fortalecer la democracia. Compañero Elías, han iniciado las clases. ¿Cómo avisora usted este año escolar? Bueno, primero un saludo a todo el magisterio a nivel nacional, especialmente a la base afiliada a nuestra organización. Debo, previo, compañera Sonia, enviarle un mensaje a todos nuestros afiliados a nivel nacional. Tenemos conocimiento que ha sido publicado la ley que creó el Congreso Nacional de la República, que reforma la actual ley del INPREMA. Sobre este tema quiero enviarle un mensaje a todos nuestros afiliados para que fortalezcamos la organización, para que confíen en nuestra organización. Colprosuma garantiza totalmente, Sonia, a todos sus afiliados, garantizamos sus beneficios, garantizamos sus derechos, garantizamos sus servicios y todo lo que el Colprosuma ha venido ofreciendo, eso está totalmente garantizado. Queremos enviarle un mensaje a todo el magisterio para que puntualmente acuda a fortalecer la organización. Ya lo decía Gabriel aquí, fortaleciendo la parte gremial, fortaleciendo esa unidad, fortaleciendo nuestras organizaciones, tendremos capacidad entonces para defender la escuela pública, para defender la enseñanza en los centros educativos, para defender la educación gratuita, la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes y apoyar juntos a los padres de familia, a la niñez y a la juventud. Entonces, el llamado es a todo el magisterio a nivel nacional para que fortalezcamos, para que nos mantengamos unidos. Colprosuma garantiza nuevamente sus beneficios, sus servicios y todos sus derechos que tienen en la organización. Pero de igual forma hacemos el llamado para que la fortalezcamos, para que puntualmente estemos pendientes de nuestros compromisos con la organización. Si la organización cumple con todos sus derechos, con todos sus deberes, y usted cumple con lo que le corresponde, entonces, hombre, no tendremos ningún problema con esa ley que se está publicando. Decirle al magisterio, estamos presentes, estamos administrando su organización con totalmente transparencia, con toda la administración que nosotros hemos iniciado este 2014, transparencia en esa organización. Entonces, hemos iniciado el año escolar, Sonia, debo felicitar a todo el magisterio a nivel nacional, a 60,000 profesores que se han presentado el 1 de febrero con ánimo, con alegría, con entusiasmo a sus labores educativas.
pero debo lamentar profundamente la situación caótica que los compañeros se han presentado y han encontrado en sus centros educativos. Centros educativos sin servicios básicos, sin agua, centros educativos sin la vigilancia correspondiente, no hay vigilancia, centros educativos que no tienen ningún material didáctico, sin libros de texto, sin pizarra, sin cuadernos, los alumnos, sin pupitre. Hemos visto las imágenes y antes de entrar al programa mirábamos la proyección del programa anterior, como niños sentados en el piso, alumnos, miren, muchachos ya adolescentes en un instituto, y mirábamos que la Secretaría de Educación decía que era culpa del director. Entonces lamentamos ese tipo, como la parte gubernamental quiere quitar ese deber que es de él de darle al maestro todas las herramientas necesarias para que él pueda cumplir y tener éxitos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Magisterio cumple y el magisterio va a cumplir. Quiero garantizarle a los miles de padres de familia hoy, esta noche, como colegio, quiero garantizarle a la niñez y la juventud, esos millones de niños y jóvenes que tendrán la educación al 100%. Vamos a cumplir en el proceso educativo, pero también exigimos que se cumpla también la contraparte que es fundamental en ese proceso. Garantizamos, Daisy, los 200 días de clase, que eso es legal, como usted lo decía, y quiero leer porque los 200 días de clase no son inventados de nadie, o es que es un logro de X funcionario. Ese es un logro del magisterio que luchó 15 años por la aprobación de este estatuto del docente. Es un logro de los colegios magisteriales que luchamos por este estatuto del docente. Y este estatuto, fíjense, en el artículo 12 dice, artículo 12 del reglamento dice, lo voy a leer textualmente: el tiempo efectivo de trabajo durante el año lectivo será 10 meses y constará con 200 días laborables en el año. Aquí lo establece el estatuto del docente. Por lo tanto, nosotros como responsables y como respetuosos de lo que establece la ley, cumpliremos los 200 días de clase. Pero de igual forma debe de cumplirse con el deber y la responsabilidad que se tiene con los padres de familia. Nosotros garantizamos entonces nuestra responsabilidad, garantizamos al padre, a la madre, al niño, al joven, que vamos a trabajar en beneficio de ellos. Pero de igual forma, Sonia, quiero decirle a las autoridades educativas que cumplamos. Tenemos alrededor de 15.000 profesores del 2010 que no le pagan su salario. Compañeros que han laborado durante estos 3 años y no le han cancelado su salario. Hago el llamado a las autoridades que les corresponde cumplir con este deber. Si el magisterio cumple, la pregunta es ¿por qué el magisterio cumple con sus 200 días de clase? Se ha presentado puntualmente en los centros educativos, pero cuando va a ver a las pantallas a escalafón, le dice, mire, va en complementaria, y cuando va a ver su cuenta bancaria, no tiene pago. Así es que pedimos que el gobierno de igual forma cumpla con su deber. Nosotros nos comprometemos a cumplir con nuestro deber, pero que se cumpla con el deber a los trabajadores de la educación, que se cumpla con el deber que tiene con los padres, los alumnos y los jóvenes de este país. En relación, Gabriela, a lo que planteaba el compañero Elías, de que debemos de cumplir con los 200 días, que siempre lo hacemos, pero ¿qué opinión le merece la irregularidad del gobierno en concepto de pagos a los docentes? Sí, nosotros desde la Internacional de la Educación hemos conocido esta irregularidad que demuestra varias cosas. Demuestra, cuando pasa aquí en Honduras y en otros países también, demuestra que los gobiernos y las autoridades públicas dejaron de entender el rol que cumplen las docentes y los docentes, el valor del trabajo docente, y dejaron de entender también su responsabilidad en garantizar el derecho a la educación pública. Las condiciones de trabajo repercuten directamente en las condiciones de enseñanza y en las condiciones de aprendizaje. Un docente o una maestra
que le van a rematar su casa o que no tiene asegurado su sistema de salud o que no recibe su salario, no puede rendir bien día a día en su escuela. Ahora, necesitamos desde el magisterio, empezando por nosotras y nosotros mismos, entender el valor del trabajo docente. La educación pública es base fundamental de la democracia. Invertir en educación pública es hacerse cargo de construir la equidad. No da igual quién paga por la educación pública y no da igual quién paga los salarios de los maestros y de las maestras. El salario del maestro y la maestra tiene que ser pagado por el gobierno, el presupuesto tiene que ser público para sostener la infraestructura de las escuelas. Lo decía Elías, llegamos a escuelas sin agua, sin servicios básicos, sin que los niños y las niñas tengan seguridad dentro del aula. Entonces esto implica que hay una infraestructura que hay que atender. ¿Cómo? Con fondos públicos. ¿Por qué fondos públicos? Porque la educación pública tiene que ser una estrategia de desarrollo igualitario y tiene que ser una política de Estado, porque solo el Estado garantiza derechos. Uno no le puede reclamar a una ONG o a un cooperante internacional o a una empresa privada que le cumpla los derechos, solo el Estado lo hace. Si un gobierno no le paga los salarios a los docentes, es porque el gobierno dejó de entender su rol como el gobierno, que es garantizar los derechos de la población, entre ellos el de la educación pública y el del trabajo digno. Bueno, y es que ahora también se están dando, ¿qué? Varios decretos, varias imposiciones. Y podemos hablar, profe Elías, sobre la doble jornada. ¿Qué opinión le merece esta situación que se ha planteado de que se debe de asistir 2 veces, digamos, los niños al día a la escuela? Sonia, esa es una decisión gubernamental en contra del bolsillo del padre de familia. Si la situación difícil del padre de familia con el paquetazo que hoy le subieron al 15% los útiles escolares, hoy un lápiz que valía 5 lempiras hoy vale 7 lempiras. Si el transporte, a la gasolina le subieron también al 15%. Si el padre de familia paga el transporte del bus para ir a dejar al niño, luego tiene que pagar para regresar, luego regresar otra vez al centro educativo y por la tarde otra vez, y ya en la noche, y con la inseguridad que hay en este país, ese decreto solo lesiona los grandes intereses que tiene el padre de familia para que su hijo se eduque. Esa decisión es en contra de la niñez y la juventud y el padre de familia. Esa decisión, lejos de buscar cómo el acceso a la educación, el niño pueda accesar a los servicios que ya son constitucionales en Honduras. La Constitución establece que la educación en Honduras es gratuita, laica y obligatoria. Eso es inconstitucional entonces, porque si esa decisión, ese decreto ministerial afecta ese derecho, prácticamente es ilegal. ¿Qué tiene que hacer entonces el padre de familia? El padre de familia y lo invitamos para que él matricule masivamente, llegue a matricular su niño y que lo envíe al centro educativo de acuerdo a su conveniencia y de acuerdo a su interés. Lo que el maestro da 6 horas clases al día, lo da de 7 a 12, puede dar sus 6 horas clases y no dividido, dar 3 horas en la mañana y 3 en la tarde, porque esto aumenta el costo entonces al bolsillo del padre de familia, desestabiliza la parte económica familiar de esa familia. Es que la decisión es totalmente en contra de los intereses del padre de familia, y debo decir, porque se me escapó un poco, y es que el gobierno ha prometido un almuerzo escolar. Gracias. Pero fíjese que iniciamos el primero y hemos monitoreado a nivel nacional si los niños han ido a almorzar a los centros educativos, pero ni olor a manteca sienten los alumnos, ni olor a comida, porque no existe. Entonces la pregunta es, ¿por qué tratan de engañar al padre de familia, a la sociedad, con promesas falsas que al final ya sabemos que no se va a cumplir? Y cuando lo den, no va a ser, cuando nosotros hablamos de un almuerzo que va a ser nutritivo para el niño, estamos hablando de una variedad en el menú, pero lo que le van a dar va a ser arroz y frijoles,
de unos que da el PMA y que son duros, que cuesta a veces 8 horas para que se cocinen. Ese es el almuerzo, arroz y frijoles, y eso cuando nos preguntamos cuál es lo nutritivo, entonces habría que consultarle a una especialista en nutrición para ver cuáles son las sustancias, porque no somos doctores, ¿va? Para decir, pero que tienen ese arroz y ese frijoles que dan, y ese es el almuerzo. Así es que veamos entonces la situación, veamos cómo se nos miente, y cómo la otra situación que debo dejarlo claro hoy es hacer un llamado al presidente para que ejerza un control sobre el precio de los útiles escolares. Los cuadernos, los lápices, las mochilas, los uniformes, los zapatos, las calcetas de los estudiantes, eso ha elevado y hay una especulación tremenda en el mercado frente a estos productos. Llamo al gobierno para que ejerza control sobre estos productos, porque esto afecta la educación de los niños y los jóvenes de este país. Gabriela, tenemos conocimiento que para el mes de abril, si no estamos equivocados, nos visitará una comisión de la OIT. ¿Qué informe le brindará a la Internacional de la Educación en relación a las denuncias presentadas por la dirigencia magisterial en relación a la violación de los derechos y en un gobierno dictatorial como el recién pasado y el actual? Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros de esa comisión que vendrá a visitarnos? A ver, la Fuerza Magisterial de Honduras, los colegios magisteriales, lograron, junto con la Internacional de la Educación, interceder ante la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. La OIT va a hacer una visita que pocas veces la realiza, solamente la hace a países con casos muy preocupantes y muy delicados. Se llama Misión de Contacto Directo, y van a visitar Honduras en el mes de abril. La propuesta o la expectativa que hay de esta visita es que la representación de la OIT se reúna con todos los actores y todas las actoras que tienen que ver en el proceso laboral del sector educativo. De parte de la Internacional de la Educación, junto con nuestras afiliadas que son parte de la FOM aquí en Honduras, esperamos hacer una clara demostración y presentar todas las pruebas de las formas en que se está violando el derecho laboral y el derecho sindical en este país. La OIT dicta resoluciones y da sugerencias a los gobiernos sobre cómo proceder una vez que constatan las violaciones a los derechos humanos, sindicales y laborales. Así es que nosotros esperaremos a las resoluciones que dicte la OIT después de esta visita, pero que sentimos que es importante que a nivel internacional se siga conociendo lo que ocurre acá en cuanto a violación de derechos. Y con esta situación que se está dando ahora, que precisamente nos decía el profesor Elías, que ahorita ya se divulgó el decreto en cuanto a la afiliación a los colegios magisteriales, que nos están imponiendo una cuota de aportación y nos están imponiendo que pasemos a formar parte de un sistema de aportación previsional en el INPREMA. Cuando hemos visto que el INPREMA, en vez de darnos beneficios, pues hoy no nos da nada. Entonces, creemos que esta situación, con este decreto, consideramos nosotros que podría ser un aporte más, otra denuncia más que podemos hacer a esa comisión que viene a visitarnos en el mes de abril. Sí, yo creo que ustedes, incluso como protagonistas del proceso educativo y como protagonistas de estas fórmulas de violentación a los derechos, son quienes tienen también que decidir qué son los casos clave para incluir en la denuncia. No conocemos en América Latina ningún gobierno que haya limitado el número de personas que pueden estar afiliadas a una organización sindical, porque ciertamente tiene que respetarse el derecho tanto de la base de afiliarse como el sindicato de representar a esa base magisterial.
Para nosotras en la Internacional de la Educación, este es un caso único y seguramente para la OIT también va a llamar la atención esta intención de limitar el derecho de afiliación y de limitar la capacidad de representar a la clase trabajadora. Tal y como decíamos en el principio, el sindicalismo es parte fundamental de la democracia. No podemos pretender construir la democracia en Honduras y fortalecerla sin un sindicalismo fuerte, y es responsabilidad de todas y de todos, de las autoridades y también de los gremios, fortalecernos y abrir los espacios de diálogo social. América Latina necesita en este momento que en Honduras se construya el diálogo social. Bueno, entonces tenemos que prepararnos para esa visita y tener todas las denuncias. Todos los colegios magisteriales creemos que es la oportunidad que tenemos para presentar todo este tipo de denuncias. Profesor Elías, ¿cómo ve el proceso usted de selección en las juntas departamentales de selección a nivel nacional? Quiero decirle y felicitar a los compañeros que representan las organizaciones magisteriales. Y quiero decirle a los compañeros a nivel nacional que denunciemos las irregularidades que desde la Secretaría de Educación se están cometiendo. Y mirábamos la entrevista de un compañero en Intibucá, donde la Secretaría de Educación desde el nivel central ha elaborado las pruebas, las envía a las departamentales, y estas pruebas dice que en medio de ellas ya van contestadas algunas, y ese lleva un interés, es entregarle la contestada a los activistas del partido que están concursando para dársela y estos aprueben las pruebas. Mire qué vergonzoso es eso, que desde la parte gubernamental estén infiltrados y estén queriendo guiar ese proceso. Por eso es que a los compañeros debemos decirles transparencia en su actuar en esos procesos. Ya el estatuto establece que el proceso de identificación, de selección, de aplicación de pruebas, de revisión de las pruebas, de valorar los méritos profesionales de los que concursan, es función de las juntas de selección, compañeros. Debemos de aplicar la ley. Debo de decirles a todo el magisterio a nivel nacional que actuemos así como venimos actuando. Continuemos con transparencia. Eso nos dará la garantía que el proceso de selección es de acuerdo a lo que establece la ley. De igual forma, debo de hacer el llamado a la Secretaría de Educación para que proceda, Daisy, a instalar la Junta Nacional de Selección. Los directores departamentales y los directores distritales deben de ir al proceso legal. Si el gobierno ha dicho que va a cumplir con la ley, cumplámosla en todas las esferas. Así es que invito al gobierno para que instauremos la Junta Nacional de Selección, Junta Nacional de Dirección Docente y la Junta Nacional de Evaluación del Proceso Educativo y del sistema como tal. De igual, finalizo, Daisy, llamando al gobierno al gran pacto social por la educación pública en este país. Sentémonos, la mesa del diálogo. Los buenos hondureños resolvemos los problemas dialogando. Pongamos el país al frente, pongamos el país de por medio. No habrá desarrollo en ningún país si no hay educación eficiente, si no hay educación que potencialice lo que son los ejes de un país. Así es que invitamos al gobierno de Juan Orlando para que nos sentemos y resolvamos la crisis educativa en la mesa del diálogo. Bueno, sabemos que el tiempo es nuestro peor enemigo, Gabriela. Muchísimas gracias por toda su aportación. Esperamos que no sea la última vez que nos visite. Aquí estaremos pendientes para que usted nos siga dando esos conocimientos valiosos que usted tiene. Gracias, Sonia. Sí, vale la pena felicitar a la fuerza magisterial en Honduras, a las maestras y a los maestros. Sabemos que en este momento el esfuerzo por la unidad entre las maestras y los maestros es muy valioso, sobre todo porque las maestras y los maestros hondureños están en la capacidad de reunirse y empezar a definir cuál es el modelo educativo que quieren para Honduras y empezar a definir hacia dónde vamos a llevar la defensa de la educación pública y empezar a generar un diálogo con el pueblo hondureño de por qué este derecho
no tenemos solamente que defenderlo, sino hacerlo crecer y fortalecerse. Derecho a la educación pública. Muy bien, muchas gracias. Gracias, profesor Elías, por su Gracias. participación y esperamos tenerlo nuevamente aquí en este programa. A todos los televidentes, muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta la próxima semana en una nueva emisión.